Derribamos toda fortaleza mental, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo Jesús. Y declaramos tu presencia en medio de tu pueblo obrando. Oro por aquellos que han venido en esta noche con opresión, que han venido con carga en su corazón, que han traído angustia, preocupación. Muchas personas el Señor muestra, muchas personas con preocupación, porque hay cosas que tienen que resolver, decisiones que tienen que tomar, que están trayendo carga en sus vidas. Pero el Señor te dice: confía en mí, porque yo estoy aquí. Confía en el Señor en esta noche. Confía. Toda preocupación, toda ansiedad, Él nos ha enseñado en su palabra que debemos echarla sobre Él, porque Él nos hace descansar. Padre, trae paz sobre los corazones en esta hora. Trae paz de toda inquietud, de toda preocupación. Trae paz sobre toda adversidad que se haya levantado en la vida de mis hermanos. En esta hora, papá, declaramos tu presencia obrando en medio de tu pueblo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu amor. Gracias por cada uno de esos testimonios que hemos oído en esta noche, papá. Porque tú siempre estás obrando a favor de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento. Yo quiero compartir una enseñanza en esta noche. Hemos estado hablando durante todo este mes acerca de la guerra espiritual. Hemos estado hablando de todas aquellas cosas que han obrado o que se presentan aún en nuestras vidas y que muchas veces nos quieren sacar del propósito. Y cuando uno no está preparado, es muy fácil que uno, ni siquiera sin entrar en guerra, se salga de ese propósito. Y yo he estado enseñando acerca de muchas cosas de la guerra espiritual, pero lo más importante, a ver, que podamos llevar un estilo de vida en santidad, en integridad, cerrándole las puertas al enemigo, ¿sí? Para que él no pueda entrar a nuestras vidas. Hemos hablado de las raíces de amargura, hemos hablado de cuántas cosas que son necesarias para que el enemigo no entre a nuestras vidas. Y cuando hemos terminado de ver el domingo, que cuando nosotros podemos vencer, ¿sí?, a través de nuestras actitudes, podemos obtener una victoria. En Efesios 4, verso 17, ¿lo tienen por ahí? Efesios 4, del 17, bueno, hasta el 32, todo ese capítulo. Aquí el que escribe esta carta a la iglesia de Efesios les da unas recomendaciones y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús.
en cuanto a la pasada manera de vivir, y ahí viene con las recomendaciones, que es lo que hemos hablado estos días: despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovarse en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, y ahí le da toda la lista de cosas que deben sacarse: desechando la mentira, habla verdad, porque somos miembros de nosotros, airaos pero no pequéis, sigue: el que hurtaba no hurte más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí le sigue dando una lista, ¿sí?, de las cosas que debe desechar el cristiano, y aquellas cosas en las cuales debe seguir como norma para estar dentro de una victoria espiritual en todo lo que emprenda. Y una pregunta que muchas veces hice: si alguien tiene a Cristo en su corazón y ha recibido el Espíritu Santo, ¿puede esa persona ser influenciada o tener control sobre su vida de algún demonio, de algún espíritu inmundo? Pregunto. ¿Algún cristiano que ha recibido a Jesús en su corazón, está lleno del Espíritu Santo, puede estar influenciado o dominado por demonio? Sí puede, exactamente. Bueno, por mucho tiempo, durante mucho tiempo se enseñó en la iglesia, y esto fue una misma obra del enemigo para mantener a la gente en la ignorancia, diciendo de que cuando uno ya recibía a Jesús en su corazón, parecía salvo, siempre salvo, y ya no tenía más temor del diablo. Por supuesto que no debemos tener temor del diablo, porque Cristo ganó la victoria en la cruz a favor de cada uno de nosotros. Pero si yo no doy mi vida en rendimiento y entrega total a Dios, puede que otros espíritus, otros demonios, ¿sí?, tengan lugar sobre mi misma vida. Amén. Entonces yo soy un cristiano lleno del Espíritu Santo, pero no tan lleno, porque aún sigue habiendo influencias. Ambos pueden coexistir. Dios es omnipresente, Él llena la tierra con toda su presencia, y en esa misma tierra es donde habitan los demonios, ¿sí?, porque ahí está Satanás, el príncipe de este mundo, y está habitando sobre esta tierra, aún con influencia, con montones de cosas que sigue haciendo, con maldad, violencia, vicios y cuantas cosas para destrucción de la raza humana, pero cada uno es el que tiene libre albedrío de elegir. Sabemos que en una misma casa cohabita la limpieza con la suciedad, ¿sí? Vos vemos una casa toda tan linda, pero por allá abriste un cajón o corriste algo del lugar y te diste cuenta que había una mugre bárbara ahí atrás, y decís: wow, acá no pasó la sirvienta, parece que no limpió, y cómo puede estar en la misma casa que hay tanta limpieza haber suciedad también. En nuestra vida como creyentes sucede que el Espíritu Santo mora y llena las áreas que nosotros entregamos a su dominio, ¿sí? Él no puede reinar en las áreas que nosotros no le entregamos. Yo recibo a Jesús en mi corazón, yo vine enfermo a la iglesia, recibo a Jesús en mi corazón como mi sanador. Dios me sanó, no tomo más remedio, no tengo más necesidad de seguir tratamiento. Dios hizo una obra sobrenatural, Jesús es mi sanador. Y debido a eso Dios me prosperó, yo le recibí a Dios, yo le soy fiel a Dios con mis diezmos, mis ofrendas, está en mi corazón, yo le entregué mi economía a Cristo. O sea que Dios es mi sanador, le entregué mi economía a Él. Y antes era medio pollerudo y por ahí andaba viviendo una doble vida, pero entendí que Dios había obrado en mi vida, le entregué mi matrimonio a Cristo y hoy vivo una vida de fidelidad. Entonces Dios es mi sanador, Dios es el Señor de mi matrimonio, pero aún tengo resentimiento y odio con cierta persona que más vale ni me la nombre, porque ahí ya Dios no tiene lugar en mi vida. Entonces en esa área de mi vida no habita Dios como un Dios perdonador, sino habita un espíritu de odio y resentimiento que me hace que un demonio tome lugar de mi vida. Pero tengo toda mi vida entregada a Dios, voy a la iglesia, adoro, canto, diezmo, ofrendo, doy testimonio de sanidad, pero tengo un odio acá adentro que nadie lo conoce, pero ahí ya Dios no está obrando. Amén.
entienden por qué en ciertas áreas de mi vida puede estar operando, ¿sí?, espíritus inmundos. O sea que yo soy un hombre re santo, pero en algún área todavía estoy endemoniado. Y cuando me agarra ese demonio en ese momento, ni me lo nombré, porque sea lo que sea, que le agarre un demonio de lo que sea, de impureza sexual, de odio, de violencia, de robo, de lo que usted quiera, en esa área que aún todavía usted no le rindió a Cristo, el que tiene lugar sobre su vida es un espíritu inmundo, o sea que usted es un poquito de Dios y un poquito del diablo. Amén. Y la palabra de Dios dice o frío o caliente, porque Dios al tibio lo vomitará de su boca. Entonces más vale, dijo un pastor, ahórrele el vómito a Dios y métase para un lado o para el otro. Dedíquese a pecar tranquilamente o santifíquese, porque en esa área el enemigo va a seguir tomando. Entonces lo que yo quiero que nosotros podamos comprender en esta noche es que yo debo cerrarle todas las puertas al enemigo, no dejarle ningún área abierta, porque donde yo deje una puerta abierta, él va a entrar. Siempre conté una experiencia que la escuché de un pastor que me impactó mucho, y cuentan que había un camión, esto fue algo real, él lo contaba muy de una manera como había acontecido, y dice que había un camión de caudales que iba todos los días a cierto lugar, levantaba la plata de ese lugar, y hubo una estrategia de inteligencia entre ciertos delincuentes que estudiaron, porque de ese lugar, de ese banco, levantaban mucha plata todos los días. Que sí que esto lo estudiaron, era imposible agarrar este camión blindado, hasta que descubrieron que el chofer del camión blindado tenía un vicio, y era fumar. Que sí que para que el humo del cigarrillo dentro del camión no tenga ningún perjuicio, cuando se detenían en un momento, él abría la puerta del camión unos 2 o 3 o 4 centímetros para expulsar el humo hacia afuera. Que sí que lo estudiaron, pusieron un francotirador y por esa endija que abría la puerta le metieron un tiro derecho en la cabeza, cayó para afuera, se le abrió la puerta, se subieron al camión y se fueron andando. Un cachito así, que le abramos la puerta al diablo, se va a meter y nos va a destruir. Usted puede ser un hermano hermoso, una hermana hermosa, de que canta de lo más lindo, que es redulce aquí en la iglesia, pero cuando usted le abra un cachito de puerta así, el enemigo se va a meter y lo va a destruir. Amén. No le dé lugar al diablo. Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo, porque cuando le damos lugar, él se va a meter. Amén. Entonces, cuando le damos ese lugarcito, el enemigo se va a meter. Tenemos permanentes exhortaciones en la palabra de Dios. No se los voy a leer todos los versículos, pues son larguísimos. La palabra de Dios nos manda a estar firmes, a fortalecernos en el Señor, a derribar fortalezas y argumentos que se levantan. Si quiere anotar, alguien está anotando, 2 Corintios 2:7. A derribar, 2 Corintios 10:4. A derribar fortalezas mentales, resistir al diablo, Santiago 4:7, a luchar contra los principados y potestades, Efesios 6:12, a vestirnos con toda la armadura de Dios, Efesios 6:11. Cuando nosotros vemos todas las exhortaciones que la palabra tiene para nosotros, lo que nos está diciendo es decir, no le des un cachito de tregua, porque si vieron a veces cuando uno anda que la suegra es jodida, pero cuando le diste un cachito de ventaja, que bueno, venga, ya se te metió ahí. Hay uno que dijo que iba a ser una casa redonda, porque la suegra siempre decía, yo voy en cualquier rinconcito me acomodo. Entonces hizo la casa redonda para que no tenga rincones, así la suegra nunca se le quedaba. El diablo es así, donde encuentra un rinconcito se va a meter y no te va a dejar. Que sí que necesitamos cuidarnos, ¿sí?, para que no le demos lugar al enemigo. Durante mucho tiempo se creyó que cuando uno tenía, sí, al Espíritu Santo, lo que primero le decía, no tenía por qué preocuparse, porque ya no podía el enemigo hacerle nada a su vida. Pero la Biblia nos advierte, 1 Timoteo 3, del 2 al 7, 1 Timoteo 3, del 2 al 7, a no caer en condenación y en lazo del diablo,
Después léanlo porque quisiera enseñarle mucho y si me pongo a leer todos los versículos se me va a hacer muy largo. También nos advierte en 1 de Timoteo 5:15, 1 de Timoteo 5:15, a no apartarse en pos de Satanás. También nos advierte 1 de Pedro 5, del 8 al 9. 1 de Pedro 5, del 8 al 9, a no quedar devorado por Satanás. También nos habla o nos advierte a no dejarlo entrar en nuestras vidas por el pecado voluntario. Porque muchas veces cuando uno peca voluntariamente, yo sé que no lo tengo que hacer, pero lo hago, ¿sí? Yo ya estoy pecando voluntariamente. No es que fue ocasional, que fue... No, yo ya sé lo que a Dios no le agrada, pero lo hago. Y así lo hizo Judas. Y ahí nos habla en Lucas 22:3, cuando Judas dejó entrar, ¿sí?, a Satanás a través del pecado. Y lo mismo sucedió con Ananías y Zafira en Hechos 5:3. Cuando nosotros nos damos cuenta que el diablo no viene así, te atropella y se mete porque no, se mete porque vos le diste lugar y porque vos abriste las puertas. Por eso la importancia es cerrarle las puertas al enemigo. El diablo puede tomar el control total o parcial por el pecado que cada uno practique. Cuando alguien ya está en práctica, si usted comete un pecado ocasional, el diablo no tiene autoridad sobre eso, ¿sí? Porque todos somos pecadores y Cristo murió por nuestros pecados. Pero cuando yo comienzo a practicar el pecado, yo comienzo a vivir una vida de pecado, ¿sí? Ahí ya el diablo toma el control. Parcial o total. Cuando hay gente que ya está totalmente apartada de Dios, ¿sí?, totalmente involucrada dentro del pecado, ¿sí?, aunque venga a la iglesia, pero no tiene ya una relación, una intimidad con Dios, porque el pecado separó esa relación, ¿sí?, esa persona ya puede tener el control total o parcial el diablo sobre su vida. Amén. Porque se lo ha dado, se lo ha entregado la misma persona. Puede ocupar el lugar o tomar el dominio que cada uno le entregue. Por eso Efesios 4:27 sigue diciendo, no le deis lugar al diablo. Amén. No le dé lugar porque él se va a meter. ¿Cómo actúan los demonios cuando nosotros dejamos las puertas abiertas? Por el pecado, por las heridas no sanadas del alma, ¿sí? El odio, el resentimiento es lo que hace que yo cometa un pecado. ¿Por qué? Porque Dios me mandó a perdonar, Dios me mandó a amar, ¿sí? Entonces, cuando yo comienzo a odiar o a tener resentimiento sobre alguien, estoy pecando, ¿sí? Entonces, eso es un pecado. Si yo no perdono, si yo dejo que eso comience a perdurar, ahí entra un espíritu de odio, ¿sí? Y ya el espíritu de odio comienza a formarse en una práctica de pecado, ¿sí? Hablando del odio. El odio, el resentimiento es natural, es carnal, debe confesarse y uno debe renunciar a eso, ¿sí? Mira, realmente sí, yo tenía un odio, un resentimiento, yo te perdono, me arrepiento de esto, me cuesta, le va a decir lo que usted sienta allí, pero yo te perdono, ¿sí? Y por allá me hizo agarrar otra vez y uno arranca, pero eso es algo natural y es algo carnal. Ahora, cuando uno comienza a ser dominado por un espíritu de odio, eso ya es sobrenatural y eso es espiritual y eso debe ser confrontado y debe ser expulsado, ¿sí? Yo ya no puedo ser libre cuando un espíritu está operando en mi vida. Esa persona debe ser confrontada, esa persona debe ser liberada, porque ese demonio debe ser expulsado de su vida, ¿sí? Si yo dije una mentira, me arrepiento, confieso la mentira y me aparto de esa mentira. Si yo comienzo a practicar la mentira y me convierto en un mentiroso, un espíritu de mentira comienza a tomar control de mi vida y yo ahí... El espíritu de esa mentira tiene que ser confrontado y expulsado. Esa persona necesita ser liberada de ese espíritu de mentira. Así con cada uno de las áreas que un espíritu tome control o dominio en mi vida porque yo le he dado ese lugar. Amén. Para ser libres debes confesarse, recibir el perdón de Dios. Y cuando para ser libre de un espíritu uno debe expulsarlo y debe recibir liberación y sanidad. Amén.
Entonces, lo que yo tengo que hacer es buscar la liberación si yo me doy cuenta que hay áreas de mi vida que no puedo controlar. Yo veo que hay áreas de mi vida que están siendo dominadas, no por mí, sino por un espíritu. Es que no puedo dejar de hacer esto, es que no puedo salir de esta situación. Entonces ahí hay un espíritu operando, yo debo buscar la ayuda para ser libre de eso. Amén. Es sumamente importante que no tengamos puertas abiertas para que nosotros podamos evitar que los espíritus entren en nuestras vidas y dominen nuestras vidas. Las puertas principales que nosotros abrimos sobre nuestras vidas, que son de las que yo quisiera enseñar en este tiempo, no voy a llegar a enseñar todo hoy, pero son el pecado, el ocultismo, las herencias y las heridas. Sobre las heridas hablamos ya el otro día, no de este tema preciso, pero es más o menos allí. Pero hoy quisiera hablar acerca del ocultismo, ¿sí? De poder cerrar las puertas en el área del ocultismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas cosas de estas entran a nuestra vida sin que nosotros podamos reconocerlas. Entonces necesitamos reconocer de dónde vienen estas cosas para poder ser libre precisamente en esas áreas. Amén. A ver si encuentro. El libro de Hechos, capítulo 26. Hechos 26, 16. Hechos 26, 16. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La guerra espiritual contra el creyente actúa desde 3 puntos importantes. Uno es la carne, que es nuestro mal interno, ¿sí? Eso que tenemos arraigado aquí adentro nuestro. Desde ahí actúa el enemigo. Otro es el mundo, que es el mal social que tenemos que nos rodea. Y Satanás, que es el mal sobrenatural, ¿sí? Los demonios, que es lo que opera de manera sobrenatural. O sea que tenemos un ataque que es interno, que ese ataque interno es lo que está guardado en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Es aquello que nosotros podemos llamar concupiscencia, aquello que deseamos, aquello que queremos, que sabemos que a Dios no le agrada, pero que sigue estando ahí adentro y que 2 por 3 no sale. Llámese lujuria, llámese placeres, llámese odio, llámese violencia, como usted quiera, pero que está dentro nuestro. Eso no viene de otro lado, viene de lo que está dentro nuestro, porque lo vimos, porque se formó una conducta en nosotros, porque es algo que tenemos de herencia familiar, es algo que tenemos cultural, es algo que vivimos en nuestra familia, que practicamos, que fuimos sometidos, que estuvimos vinculados mucho tiempo, y eso está dentro nuestro. A mí no me diga que alguien que salió de un área me dice, no, ahora está todo bien. Yo salí de la violencia y para mí ahora está todo bien. ¿Sabe las veces que me tengo que parar para no romperle la cabeza a uno? Porque está dentro mío. Y, ay, pastor, no, ¿qué pastor? Está dentro mío. Aquel que estuvo muchos pensamientos lujuriosos, decir, ay, no, para mí no me hace nada ver eso. Pero no me sea mentiroso. Si está constantemente pensando en eso, es que uno tiene que matar eso, uno tiene que morir a eso, porque es un mal interno que está en uno. Entonces, ¿cómo hago? Pido a Dios que me limpie, muero constantemente, lo desarraigo de mi mente, de mis pensamientos, me aparto de esas cosas que pueden volver a hacer activar eso en mí. Amén. El otro es el mal, lo que está en el mundo, que es la sociedad. El príncipe de este mundo es Satanás y sabemos que está todo en corrupción, y de ahí viene también un mal social que viene a afectarnos mucho, y de otro lado es directamente el diablo. Las 3 fuentes actúan juntas
Es por eso que muchas veces no se pueden separar los conflictos psicológicos, emocionales, de los espirituales. Satanás y sus demonios están en guerra contra el creyente, ¿sí? Y el que quiere vivir o desea vivir en el espíritu va a estar en constante guerra con esto. El apóstol Pablo decía, hay dentro mío algo bueno que quiere hacer, que es el espíritu, pero mi carne, mi miembro no los quieren hacer, ¿sí? Y cuántas veces decimos, ay, yo realmente está tan linda, la iglesia adoramos, qué hermoso, pero ay, tengo... Y uno lucha con aquellas cosas que son carnales, que están arraigadas en uno. Y ese contraste siempre está, ¿sí? Y va a estar. Todos los que están en el reino de Dios están... los que no están, en el reino de Dios, están en el reino de las tinieblas. Me guste o no, no hay un tercer reino, y así lo dice la palabra de Dios. ¿Quiere anotar los versículos que dicen que están los dos reinos? Mateo 13, 38. Mateo 13, 38. El campo es del mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Ahí está hablando de que hay dos reinos, no hay un reino, un tercer reino. Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano es del diablo. Amén. Ahí está hablando de Dios, hijo del diablo. No hay un tercer reino. Efesios 2:2. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del mundo. ¿Sí? Está hablando de que ahí hay otro reino, ¿sí? Uno o otro, Efesios 2:2. Y Colosenses 1, del 12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Nos sacó de la potestad de tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dos reinos, no hay un tercer reino. Que sí que, sea como sea, yo quiero que usted entienda que si usted no está con Dios, está con el diablo. Ah, y ando más o menos, no anda más o menos. O está con Dios o está con el diablo. Amén. Nos tiene que quedar claro eso, porque a veces dice, ay no, pastor, ando ahí, ando más o menos. No, si anda más o menos, está con el diablo. Si anda bien, anda con Dios. No es que está más o menos. El que anda más o menos, yo siempre cuento, es como Eutico. Eutico era uno que estaba escuchando hablar a uno de los apóstoles y estaba en el borde de la ventana, así estaba, ¿eh? Y Eutico hizo así, se quedó dormido, ¡pum! Cayó del tercer piso. Y chao Eutico, dice que lo tuvieron que resucitar porque se mató. El que está así medio, de buena primera te das cuenta que se cayó. ¿Qué le pasó a ese? Está como Eutico, digo yo, por estar parado ahí en el borde de la ventana. Busque en la Biblia Eutico y lea lo que le pasó. Amén. Día tras día nosotros debemos morir a los deseos de la carne para poder renunciar a ser gobernado por la carne. Entonces ahí es cuando nosotros debemos decidir vivir en el Espíritu. ¿Cómo hacemos? Confesamos todo pecado, nos rendimos a Jesucristo constantemente y esto nos constituye en una victoria. Yo renuncio a la carne. ¿Qué tengo ganas de hacer? Tengo ganas de quedarme a dormir. A la mañanita temprano nomás. Ya renuncio a la carne, me levanto y voy a orar. Ya ahí gano la primera victoria. ¿Sí? Pero, qué espiritual. No, es que lo tengo que hacer porque muero a la carne. Es lo que Dios me pone para morir a la carne. Algunos no mueren a la carne y siguen agarrados por Sabanás. Y Sabanás lo agarra. Y ahora cuando viene el invierno lo agarra Frasadás. Frasadás y Satanás lo envuelve. ¿Por qué no viniste a orar? Me agarró, pastor, no me dejaba salir. Yo quería sacar una pata y me metía. Y Sabanás me envolvía y no me dejaba salir. Y quedaban atrapados. Y claro, y decís, bueno, te ganó la batalla, la ganó él, no la ganaste vos. Entonces, la carne quiere hacer lo malo. El que estaba acostumbrado a pecar quiere volver a pecar porque le resulta fácil. Porque el pecado es atractivo, el pecado es lindo, ¿sí? Y es lo que te lleva. Si el pecado fuera feo, no pecaría nadie. Amén. Las tentaciones del mundo, ahora van dejando la carne y yendo al mundo, ¿sí?
desean activar nuestra vida en la carne. Y es nuestra decisión acceder a esto o no, ¿sí? Cuando yo tengo mi debilidad en la carne, los deseos del mundo son los que activan esa vida. ¿Cuántos mujeriegos había acá? No me levante la mano. El mundo te activa constantemente. Cada día son más lindas las mujeres, ¿sí? ¿Cuánto le gustaba robar acá? Ni acá no había ni un chorro, gloria a Dios, vamos todavía. El que le gustaba robar, el mundo te activa todo eso. Y mirá cuántas cosas quedan sueltas. Ayer me reía porque me dejaban en la gomería, fui a arreglar una goma y después me olvidé ir a buscarla y me dejaron en la vereda, sobre la ruta. Y cuando me venía me acordé y dije, decí que estamos en Babio, dije yo, la rueda ahí sobre la ruta. ¿Sabe cuántas luquitas se podía haber hecho alguno que la encontraba? Claro, estaba ahí en la vereda y me la habían dejado. Nadie tocaba nada, porque eso es lo bueno, que nadie toque lo que no le corresponde. Así, de esa manera debería ser todo. Pero el que estaba ahí, el mundo te... mirá, una ruedita sola acá. Una vuelta veníamos con un hermano, muy santo era el hermano, y había en La Plata un trompito sobre la ruta. Un trompito de hacer mezcla. Y este hombre era medio albañil. Y me dice, mira ese trompito, ¿no seré bueno? Y sí que debe ser bueno. Pará, me dice, vamos a cargarlo. Yo tenía un rastrojero. Yo dije, ¿querrá comprar el trompito? Ya, yo me di cuenta que estaba en la puerta de una ferretería. Él no había visto la ferretería. Se pensó que el trompito estaba en la ruta porque lo habían tirado. Porque había quedado ahí. Y cuando bajamos le digo, ¿pero para qué quiere comprar otro trompito? ¿Más qué comprar? Me dice, era Tano, ¿no? Me dice, ¿más qué comprar? ¿No está tirado? No, no está tirado, ahí está la ferretería, le digo. Vámonos entonces, dice. Claro, lo que se pensaba que estaba... El mundo te activa a tomar o a agarrar o a poseer aquellas cosas que sabes que vos estás dejando en la carne, ¿sí? Aquellos deseos, ¿sí? Que te tenían, el que tenía vicios, constantemente el mundo te dice todo esto. Ahora dejé de tomar y salió un vino tan rico, decís vos. Ahora dejé de fumar y los puchos están cada vez más lindos. Y qué sé yo, lo que sea, pero el mundo es el que incentiva a que la carne cumpla con aquellos deseos que tenía. Confesar todo pecado y rendirse a Jesús es lo que nos va a dar la victoria, decíamos recién, ¿no? El mundo es el sistema de pensamientos y de vida que no considera a Dios y a su palabra, ¿sí? El diablo es el príncipe de este mundo. Por tanto, la carne como los demonios se encuentran rodeados, ¿sí? Y muy cómodos en este sistema en el cual están allí viviendo. Por eso es necesario morir a todo eso. Por eso es necesario renunciar a todo eso. Primera de Juan 2:15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y fíjense lo que pasa. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe qué? Esto va a pasar todo. Quédese tranquilo. Está pasando por prueba, está pasando por lucha, va a pasar. Quédese tranquilo. Está viviendo una época de victoria, alegría. Quédese tranquilo que también va a pasar. Decía una pastora, una profeta, decía, el mundo es una rueda y el que hoy está arriba va a estar abajo y el que está abajo va a estar arriba. Y así, el que es un poquito más viejo acá, ¿cuántos más viejos hay? Carlito, Elvira, habrán pasado así. Habrán pasado a mate duro y pan duro y mate cocido y galletas y después habrán pasado comiendo caviar, pizza y champán y claro, y después otra vez por ahí viene. Son etapas, no nos desesperemos. No, esto no lo quiero llevar a decir, sabemos que si estamos en Cristo vamos a estar de victoria en victoria, porque aunque estemos en necesidad, sabemos que la victoria es de Cristo, amén. Y todo se pasa diferente cuando uno está en Cristo, pero todo lo que es del mundo va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre, amén. Y vamos a tener vida eterna en Cristo Jesús, amén. Y hablando de Satanás, hablamos de la carne, del mundo, cómo actúan los espíritus inmundos. Las personas le dan lugar a Dios operando le dan lugar al diablo, operando desde el punto de vista de lo espiritual, ¿sí? Va a consultar porque tengo
empacho, me duele la muela, está la vieja allá que cura el ojeo, la culebrilla, y no sé cuánta cosa. Entonces uno va y directamente se mete, le da derecho legal a esa persona. Cuando usted viene acá y me dice, pastor, usted me está dando derecho legal para que yo le hable. Cuando usted va a un curandero y le va a decir, porque me duele esto, me duele aquello, curame aquello o el otro, usted le está dando derecho legal. Y ahí usted opera a través del curandero, a través del brujo, el parapsicólogo, el adivino, el pai, qué sé yo, todo lo que usted quiere ir a consultar. Nadie acaba a consultar nada, amén. Gloria a Dios. Pero cuando antes usted consultaba este tipo de cosas, usted le abría las puertas y le daba derecho legal para que espiritualmente tenga autoridad todo lo que sea del ocultismo sobre su vida. Entonces, es necesario que nosotros cerremos las puertas a todo eso. Hemos visto cómo el ocultismo ha tomado distintos nombres a lo largo de toda la historia. Satanás se ha escondido en ropa nueva, pero tiene el mismo olor de maldad y siempre por eso es necesario que nosotros no nos dejemos engañar. Vienen diferentes tipos de cosas, pero sigue siendo lo mismo. Amén. Y ahí parece que fuera todo más moderno, todo más, y sigue operando de la misma manera, y de esa manera viene a destruir a través del ocultismo. Nosotros debemos renunciar a toda práctica que hayamos estado involucrados, directa o indirectamente. Amén. Si alguien estuvo en todo lo que haya sido de ocultismo, si alguien ha estado con brujo, curandero, para ver cómo le iba la suerte, a ver lo que sea, es decir, es necesario que el que reconozca eso inmediatamente renuncie para cerrar las puertas que han sido abiertas. Amén. Luego, cuando hablemos de las herencias, ¿sí? Vamos a hablar de cerrar las puertas de nuestros antepasados también, porque muchas de las cosas han entrado a través de nuestros antepasados sin que nosotros lo sepamos. Por eso es importante reconocer cómo actúan todos los espíritus en nuestras vidas y renunciar a todo lo que tenga que ver con el ocultismo. Curanderismo, todo lo que sea cualquier tipo de curanderismo, tarotismo, tirar las cartas, astrología, adivinación, qué sé yo, parapsicología, todo lo que tenga que ver con nueva era, todo tipo de magia, todo esto tiene que ver con el ocultismo. Cerremos las puertas a todo eso para poder ser libres de todo lo que el diablo pueda hacer sobre nuestras vidas. Amén. Tenemos más para seguir enseñando, pero el próximo miércoles voy a seguir enseñando de las otras puertas que nos quedan, que nosotros debemos cerrar. Amén. Vamos a hablar de cerrar las puertas al pecado, de cerrar las puertas a las herencias, ¿sí? Para poder ser libre de toda opresión que el enemigo pueda seguir teniendo sobre nuestras vidas. Cuando nosotros cerremos todas las puertas, recuerden la historia de ese que manejaba el camión de caudales, ¿sí? Un cachito así que usted le abra, lo van a destruir. El diablo dice que anda como león rugiente, anda con un francotirador apuntando por todos lados. Donde ve una endijita, va a meter la bala. Amén. No se deje destruir porque él va a estar dispuesto para destruirlo. Él va a estar dispuesto para hacer daño donde usted le dé lugar. Amén. Es necesario cerrar todas las puertas, cerrarle todo lo que le hemos abierto al enemigo. Hay montones de cosas del área de ocultismo que comienzan a aparecer nuevas y que son las que han operado muy fuerte. Desde juego de niños hasta montones de cosas que parecen ser hasta de moda, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con nueva era, todo lo que venga medio raro, es lo que hace para destruir y matar directamente a las personas, ¿sí? El enemigo quiere destruir. Nosotros hemos tratado con muchos niños con problemas gravísimos porque han abierto las puertas a través del ocultismo, con simples juegos con lápices en la escuela, juegos de la copa, juegos por internet y por qué sé yo qué, y han destruido sus vidas, los han metido en adicciones, los han destruido, hay chicos que han estado al borde de suicidios. El enemigo viene a matar y a destruir. Él no te va a dar lugar cuando le abras puertas.
hay una responsabilidad muy seria sobre los padres. Cuiden a sus hijos porque Dios le va a demandar de sus hijos a los padres. Amén. No es culpa de la maestra en la escuela, usted es responsable. La maestra no tuvo su hijo, es usted el responsable como padre. Guárdelo, cuídelo, protéjalo, guíelo, instrúyalo en los caminos de Dios para que no se aparte y para que Dios pueda protegerlo y guardarlo. Amén. Yo quiero orar en esta noche por estas dos áreas que hemos hablado, ¿sí? Acerca de poder cerrar todas las puertas, acerca del ocultismo y que podamos pedirle a Dios que nos guarde. Sabemos que debemos andar en el reino de Dios. Si nos damos cuenta que hay algo que nos está dominando, creo que es el día para poder pedirle a Dios que tome el lugar total de mi vida, que Él tome el control. Cuando hay áreas, yo siempre tengo un parámetro, que es una historia que Jesús contó allí, en los evangelios está cuando iba en una barca, y dice que una tormenta comenzó a azotar la barca y todos los que iban arriba comenzaron a asustarse. Y Jesús dormía porque Él tenía el control total. Pero los que estaban en la barca sabían que el capitán estaba ahí arriba, pero el capitán dormía. Muchas veces nosotros creemos que el que le hemos dado el total control a Jesucristo, pero aún empieza a haber preocupaciones, empieza a haber inestabilidad, empieza a haber temores. Cuando hay áreas en nuestras vidas que están dominadas por esas cosas, por los temores, por la inestabilidad, inseguridad, decimos, ahí no está el capitán tomando el control total. Ahí es cuando tenemos que inmediatamente despertarlo y decirle, toma el control de esto porque se nos hunde. Toma el control de mi vida porque se me va a pique. Tengo terror a las olas y al viento. Tengo terror al azote que se viene acá. Toma el control. Es el mejor momento de empezar a despertar a aquel que está dormido. Despiértelo, dígale, Señor, renuncio, me arrepiento, me aparto, confieso, te necesito a ti. Muera la carne, muera todos los deseos del mundo, toda vanagloria de la vida, todo deseo de los ojos, muera todo aquello que quiera gobernarlo y dele solamente el lugar a Cristo. Y si estuvo en áreas de ocultismo, si abrió puertas a través del ocultismo, ciérrelas inmediatamente, renuncie, confiese y apártese de eso para poder ser libre. Yo quiero orar en esta noche por su vida. Papá, hemos estado hablando, Señor, de poder cerrar todas puertas al enemigo, de no dejar puertas abiertas en nuestras vidas para que algún otro ocupe ese lugar. Señor, en esta noche reconocemos, haga su propia oración, yo solamente quiero guiarlo, pero usted haga su propia oración. Reconocemos nuestros pecados, reconocemos las áreas en las que todavía no hemos rendido a ti. Hay áreas todavía en mi vida que no te las he entregado totalmente. Y aún digo que tú eres el Señor de mi vida. Y aún digo que tú eres el Salvador de mi vida. Señor, en esta noche reconozco esas áreas que aún no te he entregado y te las quiero rendir esta noche. Dame, Señor, la guía de tu Santo Espíritu para que me sean reveladas claramente aquellas áreas que aún no te he entregado. Si hay áreas en mi sexualidad, si hay áreas en mis temperamentos, en mi carácter, si hay áreas en mis emociones, si hay áreas en mis sentimientos, si hay áreas en mi espiritualidad que todavía están rendidas a idolatría, a religiosidad, a ocultismo, si hay áreas en mi vida, Señor, que están ocupando un lugar en el cual no estás tú,
en esta noche las reconozco. Espíritu Santo, habla a cada corazón en esta noche. Señor, quita todo velo, quita toda venda que no le permite ver, que no le permita oír tu voz, porque tú quieres hacerlos libres. Reprendo y echo fuera toda mentira de Satanás, que tiene a muchos conforme que están más o menos. No hay término medio. O estás con Dios o estás con el diablo. Padre, en esta hora tomo de la mano a todos aquellos que aún están en prisiones de cautividad, a todos aquellos que aún están engañados, que aún están en mentira, que aún están viviendo una doble vida. Padre, despiértalos en esta hora, en el nombre de Jesús. Los saco de todo lugar de cautividad, los saco de todo encierro, de toda cárcel, donde aún están cautivos, engañados. Y yo declaro que tú los haces libre en esta noche, en el nombre de Jesús. Aquellos que están todavía siendo dominados por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida, Padre, trae libertad a sus vidas. Que puedan vivir una vida de muerte constante a todos esos deseos. Que cada mañana puedan vencer, Señor, y tomar la victoria. Y cada noche al acostarse puedan tener un nuevo paso de victoria en sus vidas. En el nombre de Jesús, yo declaro victoria para cada hijo de esta casa, para cada uno de aquellos que nos están viendo allí por internet, a través de este video, que puedan alcanzar la victoria, que puedan ser libres de toda esclavitud, que puedan cerrar toda puerta que han abierto al enemigo. Padre, dales la victoria en esta hora. Yo bendigo a cada uno de aquellos que hoy toman esa decisión de comenzar a cerrar aquellas puertas que permanecían abiertas. Padre, bendícelos, llénalos con tu presencia. Declaro, Señor, un espíritu de poder, de control y de amor y de dominio propio, para que puedan tomar esa victoria a través de cada decisión que tomen en sus vidas, poniéndote a ti en primer lugar como capitán de sus vidas, como comandante de sus vidas. Que seas tú el que los dirija, que seas tú el que los encamine, que seas tú el que los lleve por las sendas de justicia. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir a cada hijo en esta noche. Yo declaro sobre sus vidas victoria, victoria, sobre cada batalla que tengan que enfrentar. Padre, llénalos de tu presencia. Dale más de ti, Señor.